Loreto, Baja California Sur, es un pueblo histórico frente al Mar de Cortés, conocido por la misión Nuestra Señora de Loreto Conchó, la primera misión de las Californias. Rodeado de montañas y aguas cristalinas, es perfecto para explorar su legado colonial. Bueno, pues la importancia de Loreto radica precisamente en que Loreto fue el primer pueblo, el primer lugar de ocupación permanente en toda la península. Hay un antecedente en el siglo XVI, en las primeras décadas, del arribo de Hernán Cortés al puerto de La Paz, pero es una ocupación efímera, no prospera, y de ahí, bueno, pasa más de siglo y medio hasta que se concreta la expedición de Juan María de Salvatierra. Hay un antecedente unos años antes con el padre Eusebio Francisco Quino y la fundación del Real de San Bruno a unos kilómetros al norte de aquí de Loreto. También es una ocupación temporal, y hasta 1697, con la fundación de la misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, es que se da esta ocupación ya permanente del territorio, y a partir de ahí inicia el proceso de expansión del régimen misional con la fundación de otras misiones, ¿no? Buscando siempre condiciones propicias de tierra susceptible de cultivo, de algún cuerpo de agua permanente, de población indígena en el entorno. Y así es como inicia un proceso muy lento de ocupación y de fundación de misiones. Estas misiones, al establecerse en oasis, la mayoría, al cabo del tiempo, pues se convierten en rancherías, evolucionan a pueblos, y hoy en día pues son gran parte de los poblados y ciudades que constituyen Baja California Sur. Bueno, la población nativa eran cazadores-recolectores, seminómadas, se movían en áreas extensas buscando continuamente alimento. Eso fue una de los motivos por los que en este punto del entonces Virreinato de la Nueva España se decide por la institución de las misiones para llevar a cabo lo que le llamaban la reducción espiritual de los indios, que era la conversión, y se da justamente porque a través del sistema de misiones se buscaba atraer y entrar en un proceso de contacto permanente con estos grupos. No habían desarrollado ni la agricultura ni la alfarería, eran sedentarios, eran nómadas, seminómadas, y eso dificultaba justamente ese proceso pues, de conversión. La misión como institución de avanzada justamente era uno de sus objetivos, ¿no? El tener un radio de influencia amplio con los grupos que habitaban esta región. Hay algunos estudios arqueológicos que sitúan más o menos la población total de la península en alrededor de 50,000 individuos. Y bueno, pues la población estaba dispersa. Obviamente el lugar elegido por los misioneros, con estas condiciones de tierra fértil y de agua sobre todo, pues les garantizaba la cercanía de algunos de estos grupos. Así fue como entraron en contacto, y pues los misioneros jesuitas tenían una formación integral muy completa dentro de, aparte del oficio religioso, de esta vocación religiosa, pues eran lingüistas, botánicos, astrónomos, arquitectos. Y una de las primeras estrategias que implementaron fue precisamente en este contacto aprender la lengua de los indígenas, y así pudieron incluso determinar o agruparlos en 3 grupos lingüísticos muy amplios al sur de la península: pericúes, en lo que hoy comprende la región del municipio de Los Cabos, más o menos para situarlo geográficamente; guaycuras, de ese punto geográfico hasta la frontera aquí en Loreto, abarcando lo que es el municipio de La Paz; y los cochimíes, que era el grupo que habitaba toda la región norte, ¿no? de Loreto hacia el norte. Obviamente actualmente en el estado de Baja California pues hay grupos, hay etnias bien identificados, bien estudiados, pero para los términos del periodo misional los agruparon en estos 3 grandes grupos lingüísticos. Y esa fue la estrategia, ¿no? de empezar un contacto permanente, atraerlos a la misión con alimentos, enfocándose especialmente en los niños. Había un proceso en el que traían a los grupos durante algunos días al mes. No era posible
agruparlos a todos de manera permanente en las misiones, dado la difícil situación también para sostenerlas, ¿no? Todas las misiones prácticamente fueron deficitarias en términos del abastecimiento, dependían mucho de las misiones de Sonora y Sinaloa, y en ese sentido pues la estrategia era más bien temporal, ¿no? De que visitasen la misión durante algún tiempo, durante algunas semanas, probablemente del mes, alguna ranchería indígena y posteriormente ir rotando, ¿no? Ese proceso. Proceso de integración cultural. Sí, se le denomina proceso de aculturación porque fue justamente la imposición de una cultura, y en ese proceso justamente pues se da la pérdida de un conocimiento ancestral, de supervivencia, ¿no? De las rutas de recorrido, de recolección, habilidades de cacería, de pesca, todo el conocimiento que había sido transmitido de generación en generación empieza a trastocarse en el periodo misional al empezar a trabajar los misioneros, sobre todo con la población más joven. Dejan de recibir mucho de este conocimiento transmitido de forma oral, y aunado a ello pues las enfermedades introducidas durante este periodo causaron una caída demográfica dramática, ¿no? Y prácticamente al finalizar el periodo jesuítico, la población indígena había casi desaparecido. En razón de estos contagios. Sí, hay registros de cómo epidemias arrasaban con poblaciones enteras. Obviamente no había un conocimiento del tratamiento de las epidemias, y en algunos puntos donde la población disminuía por enfermedad, trasladaban a parte de los sobrevivientes a otro lugar, trasladando las enfermedades de un punto a otro. Y hay registros pues de estas caídas demográficas, de esta mortalidad muy alta en un periodo pues breve de tiempo. Pues hay datos, por ejemplo, por decir algo, en la misión de San Ignacio, durante un lapso de un año o dos, había muerto ya el 60-70% de la población que estaba confinada en esa región y que tenía contacto con la misión, y los sobrevivientes fueron trasladados al sur o viceversa. Entonces, en cada uno de estos traslados, pues se llevaba la enfermedad, ¿no? Y además de esto, hay un proceso en el sur del territorio, en el sur de la península, el surgimiento de la actividad minera, que durante algún lapso convive con el periodo misional, ¿no? A partir de 1748 surgen los primeros reales mineros, los primeros ranchos al margen del periodo misional, y esto, bueno, también empieza a generar una dinámica distinta. Los misioneros se habían opuesto a la inmigración de Sonora y Sinaloa, de la contracosta, de soldados, de buscadores de perlas, pero obviamente pues para los fines de la corona era mucho más conveniente en términos económicos el otorgar concesiones para la explotación minera, y de esa forma empieza a surgir de manera muy lenta y gradual, ¿no? Paulatina. Todo esto que ahorita comentamos es un proceso amplio, ¿no? Del siglo XVIII, XIX. Todavía podríamos decir que la península, en gran medida, en la primera mitad del siglo pasado, pues lleva parte de este proceso. De hecho, aquí en Baja California Sur, cuando era territorio todavía, pues en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, surgen poblaciones importantes en el Valle de Santo Domingo, Ciudad Constitución, poblados que obedecen a otra dinámica, ¿no? Una dinámica de una política agrícola. Pero bueno, esto nos habla de que la península ha llevado un proceso, una temporalidad distinta a la del resto del país, ¿no? Con otros, digamos, otros cortes históricos temporales. Marcada por otra realidad. Por otros procesos, exactamente. El de la minería durante décadas, durante siglos, ¿no? En el caso de Baja California Sur. Así es, sí, empieza en el Real de Santa Ana, después el Real de San Antonio, y esto también motiva que surja la actividad del comercio marítimo en el puerto de La Paz. La Paz, hay crónicas que hablan que a principios del siglo XIX era habitado por unas cuantas familias, y en un lapso muy breve se convierte en capital del territorio.
La Paz tiene una ensenada natural que permite una navegación mucho más segura, y además, bueno, la cercanía con los centros mineros del sur pues facilitaba la salida del metal y el ingreso de los insumos para la minería. De esa forma, pues incluso Loreto pierde la categoría de capital del territorio, se traslada al sur e inicia otro proceso ahí demográfico muy fuerte, motivado por la minería y por el comercio marítimo. Posteriormente, ya en las últimas décadas del mismo siglo XIX, al norte de aquí de Loreto surge otro enclave minero, el Boleo, de capital francés, que explota el cobre. Y son de las poblaciones que surgen al margen del proceso misional, ¿no? Pero son comunidades que surgen a partir de la presencia de esa actividad predominante, ¿no? Sí, sobre todo en el sur. Ya el Boleo entra ya este pleno porfiriato, ¿no? En otro proceso histórico. Así es, sí, de hecho, nosotros tenemos el registro de la fundación, y muchas veces se confunde la fundación de la misión con la construcción del templo, y hay una temporalidad importante en medio, ¿no? Muchas veces las fundaciones se realizaron en algún punto y se cambió de sede por las condiciones de que de pronto había un paraje con agua permanente, o por la hostilidad de la población nativa. Por diferentes razones, en más de una ocasión se movían los espacios, no se movía la misión propiamente, se fundaba en un punto y de ahí años después, en las mismas crónicas misionales se refiere cómo se va cambiando. Aquí mismo en Loreto, la crónica del padre Juan María de Salvatierra hace mención de que se toma posesión en un lugar muy cercano a la playa y después se busca otro lugar mucho más seguro. Estamos aquí en la parte alta del pueblo. Seguramente al ver estas condiciones se traslada la misión y el templo se empieza a construir años después, ¿no? Décadas después, y es un proceso bastante largo, porque podemos ver aquí, bueno, las misiones de Baja California Sur con respecto a las misiones de Sonora, de Sinaloa, sobre todo de Sinaloa y algunas de Baja California, pues son de mayor duración, ¿no? La piedra cantera con la que fueron construidas ha perdurado. En el caso de Sinaloa, que son misiones mucho más tempranas, hay algunas pues quedan solamente evidencias históricas, o en el caso de las misiones de Baja California construidas por los franciscanos con adobe y otros materiales, también se ha perdido buena parte. En cambio aquí hay algunas misiones que fueron abandonadas, entraron en decadencia y desaparecieron, pero tenemos ejemplos muy claros como que tenemos aquí al ladito, la misión de Nuestra Señora de Loreto, la misión de San Javier en la Sierra de la Giganta, la misión de San José Comondú, que es parte de lo que era el templo original, la misión de Santa Rosalía de Mulegé, la misión de San Luis Gonzaga en el municipio de Comondú, la misión de San Ignacio, al norte de aquí de Loreto. En el sur, pues una parte también de la misión de Todos Santos. Y hay otros templos contemporáneos a los que se le ha denominado misión, como el de Santiago, la Catedral de la Paz. También tiene ahí una placa que dice Misión de la Paz, pero bueno, es del siglo XIX. San José del Cabo, su misión, su templo, su iglesia más bien es de la primera mitad del siglo pasado. La mayoría de las misiones, como les comentaba, el padre fundador, el misionero fundador, probablemente no vio ni siquiera el inicio de la construcción, ¿no? Hay un caso muy interesante que es el de San Francisco Javier. La misión fue construida por uno de los misioneros pues más célebres, Miguel del Barco. Miguel del Barco, él aparte de misionero, pues era lingüista, tenía conocimientos de arquitectura, sin duda de ingeniería, por la construcción del templo, y él concluye, de hecho, la construcción, los retablos. No solamente la misión es el templo, sino lo que hay al interior, la ornamentación, y también es una muestra de ese conocimiento y de esas técnicas, no solo en la parte, digamos, estética o religiosa, sino también en el ensamble, en la arquitectura y en la ingeniería que había detrás. Cuando ve uno un retablo en la parte posterior,
pues son elementos de madera con un laminado de oro y están ensamblados, no llevan un solo clavo, no llevan una sola pieza de metal, todo es madera que entra con cuñas. Los cuadros, el bastidor de los cuadros de los templos, de igual forma, todo es con cuñas de madera que permiten precisamente que no le afecte la temperatura, el frío, el calor y la expansión de la madera, pues no afecta. Si tuvieran clavos, pues habría oxidación, se fracturaría la madera y lo mismo sucede en los retablos. Estas piezas llegaban desde el centro de la Nueva España, las fabricaban junto con todos los óleos y las esculturas, las enviaban a lomo de bestia al puerto de Acapulco. De ahí, bueno, o llegaban a las misiones de Sonora y Sinaloa y de ahí eran embarcadas aquí a Loreto. Desembarcaban y de igual forma a lomo de bestia eran trasladadas por la sierra y allá en San Javier empezaban, al igual que aquí en Loreto y las demás misiones, a ensamblarlo. Ve uno la parte posterior del retablo e incluso ve uno las marcas que tenían para identificar las piezas y como un rompecabezas cómo lo iban armando, ¿no? Cómo se iba articulando. Lo que le agrega más bien es que él dejó una crónica muy detallada de lo que hizo en la misión, porque este mismo ejemplo se replica en los demás templos. Cada uno de los templos tiene una fachada original distinta una de otra. Por ejemplo, San Javier es una de las fachadas más elaboradas, es uno de los templos con más ornamentación de columnas, de elementos arquitectónicos. San Ignacio incluso se puede advertir un poco de elementos de la orden de los dominicos, que es la tercera orden que llega aquí al territorio y que termina el templo. San Luis Gonzaga es un templo muy sencillo, muy sencillo, diferente a los demás. Ahí estuvo un misionero alemán, Jacobo Begert. La misión de Mulegé, totalmente distinta, no tiene aplanado, parece como un pequeño castillito. Entonces cada uno de los templos obedecía a un diseño distinto, propuesto seguramente por el misionero a cargo, quien tenía estos conocimientos técnicos para la construcción. Capacitaban desde luego a los indígenas para el tallado de piedras. En la misión de San Javier, por ejemplo, hay algo interesante. A un costado de la misión hay una meseta y en esa meseta, en la parte superior, ahí hay material donde seguramente se obtuvieron los bancos de piedra para la misión. Hay unas piedras enormes barrenadas que seguramente calentaban alguna barra de hierro para perforar, para quebrar la piedra y a partir de ahí empezar a tallar bloques más pequeños y bajarlos a la misión. En el Museo Regional de Antropología e Historia de la Ciudad de La Paz, que aprovecho y hago una invitación para quienes nos ven y cuando vayan a la Ciudad de La Paz lo visiten, hay una maqueta muy bien hecha que replica justamente esta imagen de la construcción de la misión de San Javier, donde se mira toda esa estructura de andamiajes, poleas y el trabajo de los artesanos, de los indígenas y del misionero conduciendo la obra. Pero volviendo al tema de Miguel del Barco, pues creo que lo excepcional de Miguel del Barco es la obra que nos lega, nos hereda sobre la descripción, no solamente de esta parte de la construcción del templo, sino también de la botánica, de la fauna que encuentra él y cómo en ese contacto con los indígenas, pues él registra justamente el uso que se le daba por parte de los indígenas a las diferentes plantas, ¿no? Cómo habían adquirido un conocimiento para consumir la semilla de una planta que podía ser venenosa, pero tostándola se podía consumir, o el tallo, las hojas, todo ese conocimiento ancestral que seguramente se había acumulado durante miles de años, pues rescata un poco Miguel del Barco, igual la lengua y mucho del conocimiento que ahora tenemos de la población indígena extinta, pues nos llega justamente por estos documentos, por estas crónicas misionales, aunado desde luego al trabajo que han realizado durante décadas investigadores, arqueólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales, ¿no? De esta región sí, porque igual, por ejemplo, podríamos tomar las crónicas del padre Begert para la región de San Luis Gonzaga, y cada uno dentro del contexto que le toca, digamos, liderear y trabajar, pues hace esta recopilación de información. En el caso de Miguel del Barco probablemente pues sea uno de los textos también más conocidos
Hay otros textos misionales que probablemente pues, no han tenido esa repercusión. Miguel del Barco, bueno, pues como les comentabas, esta recopilación muy completa, ¿no? del aspecto de la flora, de la fauna, de la población indígena, de sus sistemas de creencias, de la parte que le toca a él justamente la construcción del templo. Pero esto mismo lo vemos en otros templos. Probablemente en el caso de Miguel del Barco pues hay una línea, digamos, mucho más abierta a la población, le toca un espacio de alguna forma pues mucho más favorable por las condiciones de agua, una tierra fértil donde producen rápidamente la vid y el olivo, se introducen los cítricos y la tierra empieza a producir. Y en el caso, por ejemplo, del padre Weger, le toca un área mucho más desértica, un poco más. Regresamos. Pero también, bueno, hay un valor ahí muy fuerte del espíritu de los misioneros, y por otro lado también la capacidad de adaptación que tuvieron, digamos, esta segunda oleada de pobladores que llegan a las misiones como soldados de presidio, como sirvientes de los templos, y que una vez que concluye el periodo misional se adaptan a esta tierra y se convierten ahora sí que los nuevos californios, ¿no? Dice Harry Crosby, los últimos californios, estos rancheros de las serranías que logran acuñar una nueva identidad a partir justamente de este proceso también de adaptación al entorno, ¿no? Sí, es muy puntual, de hecho pues es una referencia obligada para quienes se interesan por el estudio no solamente creo del proceso misional, sino en general de la península de la Baja California, porque nos da ese contexto muy claro, ¿no? Y muy completo de qué hubo antes del periodo misional. No tenemos esa conexión de una población originaria como en otras regiones del país, donde la cultura indígena, los pueblos originarios continúan con una cultura viva. Aquí se interrumpe ese proceso, pero conocemos mucho de ellos. Obviamente tenemos ahí que considerar que es la visión de un religioso europeo, ¿no? Pero en el análisis histórico precisamente pues se analiza todo esto. Y sí, efectivamente creo que es uno de los misioneros que hizo una de las aportaciones historiográficas más completas del periodo misional. Se le considera pues uno de los misioneros más importantes, creo que después de Salvatierra, de Ugarte, y de muchos otros. Creo que también cada espacio, cada región, lo mismo en el sur, pues hay referentes muy claros, ¿no? Pero para la parte central tenemos en la figura de Miguel del Barco un misionero muy importante. Y algo interesante es que pues Miguel del Barco era originario de un pueblito en España, Casas de Millán, un pueblo muy pequeño de Extremadura, y nos tocó hace ya varios años. Vino un periodista, investigador, historiador originario de Casas de Millán, vino aquí a hacer un poco la recuperación para el pueblo originario de la figura de Miguel del Barco, porque nos comentaba que ahí en el pueblo él veía desde niño una calle que se llamaba Miguel del Barco, y cuando preguntaba quién era Miguel del Barco le decían pues algún personaje de la Guerra Civil Española o algún político. Nadie le sabía decir a ciencia cierta. Se puso a investigar y encontró que había sido un misionero jesuita que había estado en la California novohispana, y de ahí empieza a investigar y empieza él a recuperar para su pueblo la figura de Miguel del Barco, ¿no? Es interesante porque aquí desde hace bastante tiempo pues lo tenemos en ese espacio de importancia, ¿no? Bueno, pues las misiones tienen este periodo pues, dentro del proceso del periodo misional. Hay una época, podríamos decir, de auge, con la construcción de los templos, con esta visita periódica de las comunidades aledañas. Pero cuando los jesuitas son expulsados en 1768,
ya la población, como comentábamos, había disminuido. Se estima que había alrededor de 3.500 individuos de los 50.000 más o menos que habían encontrado. Se acelera este proceso, los suplen, llegan los misioneros de la Orden de los Franciscanos en lugar de los dominicos, y al ver este proceso, este periodo de decadencia en el que se encontraban ya las misiones, cambian el proyecto y deciden perfilarse hacia la Alta California. En ese mismo contexto, esos soldados que habían llegado acompañando a los misioneros, soldados, sirvientes, algunos habían establecido algún rancho aledaño en el sur. El Real Minero también había propiciado el surgimiento de alguno que otro rancho, y aprovechan pues que cambie el régimen, solicitan a la autoridad virreinal la concesión de las tierras, de los solares, de las huertas, se les otorga y empieza este proceso de poblamiento laico. Igual es gradual, es muy lento. Tenemos noticia de que la mayoría de las misiones tuvieron un periodo de abandono, de decadencia. Esta misión, por ejemplo, ya en el siglo XX, en las primeras décadas, la cubierta del templo había colapsado, estaba en un estado de deterioro muy avanzado. La misión de San José del Cabo había prácticamente desaparecido, y salvo algunos templos, pues como el de San Javier, permanecían todavía casi intactos. Lo que no varió fue que en torno a estos pueblos la población continuó creciendo de manera paulatina, en un proceso muy, muy lento, ¿no? Muy gradual. Había inmigración motivada, ¿por qué? Por la minería en el sur, por la existencia de tierras, por las concesiones que se otorgaban. Y Loreto, por ejemplo, después de que pierde la categoría de capital del territorio, pues empieza un crecimiento muy pequeño, muy paulatino. En este proceso entonces surgen algunos ranchos, pequeños centros poblacionales, y paulatinamente, con el crecimiento demográfico natural de la misma población, comienza a expandirse. ¿Qué limita el crecimiento? Pues la misma situación del medio, ¿no? La existencia de agua, particularmente. Por eso el Baja California Sur históricamente ha sido la entidad con la menor densidad demográfica. Los desarrollos, incluso inmobiliarios, turísticos, pues tienen esta limitante siempre, el agua. Y eso generó que el crecimiento fuera muy lento, gradual, y en torno a estos oasis, ¿no? A estas misiones, a las huertas. Aquí en Loreto, en lo que hoy es el centro del poblado, la gente comenta que había muchas huertas. Esas huertas pues producían gran parte de los alimentos que se consumían en esta región. Les comentaba, la salina de la Isla del Carmen también era una importante actividad económica. De los ranchos se producían cueros, carne, queso, una serie de insumos que se comercializaban. Se producían también a partir de los frutales dulces, conservas, y ahí en todo esto inicia también pues un proceso de construcción de una identidad distinta, una identidad sudcaliforniana que tiene como origen tanto el rancho como la minería, como la salina, como la pesca, todo relacionado con esta capacidad de adaptación, porque somos un territorio casi insular, donde es muy costoso traer mercancías, y pensemos en el siglo XIX, por ejemplo, pues el tiempo que tomaba el traslado de insumos, era sumamente penosa la travesía, costosa, y de ahí empieza a surgir justamente esta tradición de un aprovechamiento integral de los recursos y una adaptación a los recursos que el mismo medio provee. Le decía yo hace poco a una persona que está haciendo un trabajo sobre gastronomía. La gastronomía regional pues es una gastronomía que se nutre de las especies que de manera natural podía proveer el entorno. Es una gastronomía muy rica, y creo que su riqueza radica en su sencillez precisamente. Y las formas de vida creo que replican un poco eso, ¿no? Comunidades sencillas
pero donde también había un lazo muy fuerte, no solo sanguíneo, sino también de igualdad. Algunos viajeros del siglo XIX relatan cómo, a diferencia del centro de la Nueva España, decían, en estas tierras el pobre no es tan pobre ni el rico es tan rico, ¿no? De hecho, el proceso de independentista pues se da bajo otras condiciones, ¿no? No había esa pugna entre clases, entre razas, no, se da de una forma mucho más transitoria, más pacífica, y creo que ha sido mucho así el devenir histórico de este territorio, donde la población, al ser una población pequeña con lazos sanguíneos muy fuertes, con una identidad cultural muy fuerte que se ha construido en base al trabajo y al esfuerzo, hay un sentido de solidaridad, de arraigo, de respeto, de amor por la tierra. Y aquí mismo en Loreto, por ejemplo, hay un grupo de familias fundadoras. Hace días tuvimos una presentación del maestro Carlos Tomás Verdugo Rodríguez con un libro muy interesante sobre la familia Bareño, y él justamente hacía un relato de cómo llegan estas familias fundacionales, estas familias que empiezan a poblar el territorio, y cómo entre estas familias hay esa unión, ese sentido de unidad muy fuerte que creo hasta nuestros días prevalece. La familia Verdugo, la familia Davis, la familia Martínez, Rodríguez, Osuna, son un grupo de apellidos, y es, creo, algo sumamente interesante y enriquecedor de la historia de Baja California Sur, que es posible rastrear esta genealogía, estos apellidos, hasta los primeros marineros, comerciantes, mineros que arribaron al territorio y que se establecieron y que comenzaron a fundar estos linajes, ¿no? Que llegan hasta Regresamos. nuestros días. Obviamente todo esto acompañado de un proceso continuo y permanente de inmigración de otras regiones del país, del mismo noroeste, en diferentes momentos, y hasta la actualidad creo que somos uno de los estados que menos expulsa habitantes. Yo creo que no expulsamos nada de habitantes, y al contrario recibimos ahora, bueno, bajo otra dinámica económica en el sur con el turismo, ¿no? Hay una inmigración muy fuerte, pero históricamente siempre ha sido una tierra que ha recibido gente que viene a trabajar y también a establecer aquí sus raíces. Estamos hablando de una identidad regional. Una identidad muy fuerte, muy fuerte, exactamente. De hecho, en la década finales de los 60, principios de los 70, hay un movimiento regionalista que demanda al presidente la conversión a estado de este territorio, que fue el último en sumarse a la federación. Y nada más para que nos demos una idea, el movimiento llevaba por nombre Loreto 70. Y aquí a una cuadra en la plaza cívica se reunió la asamblea justamente para hacer esa petición, ¿no? Lo vamos a celebrar, de hecho, este viernes celebramos un año más de ese movimiento. Y es un tema muy significativo, ¿no? Que nos habla de una historia con un pasado distante y una historia muy cercana, ¿no? Sí, pues bueno, creo que la fiesta más importante que tenemos aquí es la fiesta de fundación de la Misión de Loreto, el 25 de octubre, ahora en unos días más justamente. Vamos a conmemorar la fundación de la misión y el pueblo de Loreto. Es la fiesta más importante en términos culturales. Y hay otra fiesta que tiene una connotación distinta, mucho más religiosa, que es la fiesta de San Francisco Javier, el santo patrono de la misión de San Javier, que se ha convertido a lo largo del tiempo, creo, en una de las fiestas religiosas más importantes del noroeste de México. San Javier tiene una población que creo no supera los 200 habitantes, y durante esos días, del día 1 al día 3 de diciembre, congrega hasta 10,000 personas en el poblado. Esto nos habla de la devoción que hay hacia el santo patrono, pero además hay un sentido también de identidad, y vienen peregrinaciones de toda la península, del sur, del norte. Viene gente incluso del sur de Estados Unidos, porque se identifica el origen justamente de
de la californidad, del poblamiento, de toda esta amplia región que forman la península de la Baja California y California, el estado norteamericano, a partir de Loreto, a partir de este sentido, pues, del establecimiento del régimen misional, de una fiesta religiosa. Y estas dos festividades creo son las más importantes. Además, bueno, en el mes de septiembre ahí está la fiesta de la Santa Patrona de Loreto, de la Virgen de Loreto. Tenemos el 11 de mayo, la fiesta de fundación propiamente de la misión de San Javier. Pero creo que en el caso de San Javier tiene muchísimo más peso la fiesta del Santo Patrono. Hay una cabalgata, tanto del norte como del sur, cabalgatas de cientos y cientos de jinetes que acompañan la procesión durante días hasta llegar a la misión. Y al mismo tiempo que hay estas cabalgatas ya muy bien organizadas, ve uno también gente de las rancherías que van muchas veces solos, en silencio, cabalgando como lo hacían sus abuelos y sus bisabuelos, porque es parte de una tradición cultural también, ¿no? Hay referencias de familias que tienen generaciones y generaciones haciendo este recorrido cada año, y cómo sus abuelos y bisabuelos llevaban en el caballo, en la bestia, llevaban un poco de queso, carne, llevaban vino para intercambiar, para comerciar. Y es una historia viva que está todavía muy presente y que forma parte, creo, de esta identidad ya mucho más regional, ¿no? Loretana totalmente. Conchó es un toponímico. Todas las misiones fundadas en la península por los jesuitas llevaban el nombre de un santo patrón, de una virgen, de un santo, de alguna advocación por la que la Compañía de Jesús tuviera una predilección especial, como el caso de la Virgen de Loreto, o el caso de San Francisco Javier, que fue parte, junto con San Ignacio de Loyola, de los fundadores de la Compañía de Jesús, San Luis Gonzaga, otro santo adorado por los jesuitas, y se le agregaba al nombre del santo o de la Virgen un toponímico, un vocablo indígena que hiciera referencia al entorno, al lugar, a la gente. En el caso de Conchó, en lengua cochimí se traduce como mangle colorado. Esta es una región de mangles. Todavía aquí en el centro, a unos metros de aquí, tenemos un mangle que es uno de los últimos mangles, creo, en la zona urbana. Y era como identificaban seguramente los indígenas de esta región a este espacio, ¿no? Como Conchó por los mangles. De igual forma, San Javier lleva el toponímico Viguevia Undó, que hace referencia a la gente que vivía en lo alto de la montaña. En el caso de la misión de Santa Rosalía Mulegé, a Mulegé se le denominaba este cuerpo de agua que se alimenta del mar de Cortés y que se convierte en una laguna. San Ignacio Cadacamán, el arroyo de Carrizales. Cada uno de estas misiones llevaba ese toponímico en el vocablo de la región que lo identificaba de alguna forma por alguna característica, ¿no? Cochimí, todo. Cochimí, los del norte, del centro Guaycuras, del sur Pericúes. Todavía había esa influencia para la época. Sí, es una distinción lingüística. Muchas veces se confunde y se ha considerado que estos grupos podrían tener características distintas, formas de vida distintas, y no, su forma de vida, de acuerdo con las crónicas misionales, con las evidencias arqueológicas estudiadas, pues se considera que era una forma de vida muy parecida de norte a sur, ¿no? Obviamente con las particularidades de los grupos que habitaban la zona de costa con respecto a los que habitaban lo alto en la sierra, pero básicamente pues fabricaban los mismos tipos de instrumentos en lítica a través del trabajo que seguramente implicó un conocimiento acumulado de cómo golpear cierto tipo de piedras para lograr sacar lascas, y de esas lascas construir una navaja o incluso una pequeña punta para poder cazar algún ave o pescar. Todo esto pues nos habla de ese conocimiento, ¿no? Sus formas de vida, como les comentaba, pues seguramente era la misma, y su sistema de creencias debió haber sido muy parecido también. No tenemos referentes culturales
inmediatos o claros como en otras culturas originarias, porque pues se pierde esta transición. Y hay otro tema importante, uno de los vestigios más conocidos, que son las pinturas rupestres, los petrograbados, pues tiene una datación mucho más distante a la de estos grupos indígenas con la que entraron en contacto los misioneros. Estamos hablando de temporalidades de hasta 10, 12 mil años con respecto a los 3 siglos digamos, del pasado misional, ¿no? La viruela, la sífilis, eran enfermedades que llegaron a causar grandes estragos entre la población. El sarampión, otra de las enfermedades que arrasó con un número importante de población indígena. Y además, bueno, está este proceso de aculturación. Cuando los misioneros jesuitas son expulsados, ya había una generación mucho más joven que había dejado de recibir estos conocimientos ancestrales o los había recibido ya de manera muy parcial. Ya no tenían estas habilidades de la caza, de la recolección, de poder ubicar estos sitios, estos recorridos, ¿no? Donde podían encontrar durante determinada época del año alimento. Y todo eso pues fue impactando y menguando a la población originaria. Se produce un rompimiento generacional y ancestral, ¿no? Sí, exactamente, pues es un proceso también que se va dando a través de estos casi 70 años de presencia misional. No es así como de un día para otro, ¿no? Sino que se va dando de manera paulatina, conforme va ese proceso de acercamiento, se va dando ese proceso de acercamiento de la población indígena y empieza la castellanización, los bautismos, el que empiecen a involucrarse en los trabajos de la misión y sobre todo que empiecen a enfocarse en la población más joven, en los niños, empiecen a enseñarles el español, pues al mismo tiempo los empiezan a separar de esa cultura ancestral, ¿no? ¿Hay elementos para considerar que fue premeditado, calculado? Seguramente fue consecuencia de los jesuitas cuando se plantean el proyecto de evangelización, lo hacen bajo esta óptica religiosa de lograr la salvación de la población indígena a través del bautismo y de traerles la verdadera religión. No hay un sentido, digamos, de una maldad implícita, ¿no? Pero sí es consecuencia de. Es un tema obviamente que da para mucha reflexión. Ahora vivimos un periodo justamente de una revisión de estos procesos, ¿no? Donde pues muchos temas que dábamos por sentados pues se empiezan a analizar, sobre todo a la luz de evidencias arqueológicas y de buscar darle voz a esta población que se perdió, ¿no? Buscar tratar de conocer un poco más su forma de vida. Y la historia no se puede considerar como de buenos y malos, ¿no? Son procesos y creo que lo importante es entender los procesos, entender la razón y eso nos va a ayudar a entender también el por qué la evolución justamente de la comunidad y de la sociedad se va dando en estos términos. En Loreto, la población, creo que todos nos sentimos orgullosos de este pasado prehispánico y de este pasado también de la evangelización jesuítica, sin ver ni buenos ni malos, ¿no? Es un proceso como tal que da como resultado pues el surgimiento incluso de una nueva identidad, ¿no? Y una identidad que aun cuando probablemente no sea resultado de un mestizaje, sí conserva y sí tiene un sentido de orgullo muy fuerte de esa población originaria, de esos grupos originarios, ¿no? No se perdió del todo. No se perdió, digamos, ese sentido de orgullo, de identidad con respecto a los valores que los mismos misioneros exaltaban, ¿no? De valentía, de fortaleza de estos grupos indígenas. Se tiene ese referente también como un punto de identidad, pues. Lo pregunto porque en este momento de revisión histórica que se está dando, histórico-política, bueno, hasta la escultura que está allí en la plaza puede parecer ofensiva, por ejemplo, a estas alturas, ¿no? Sí, es una visión muy idílica que ya está totalmente
digamos, superada, ¿no? Por el análisis y el discurso que hoy en día estamos construyendo como parte de una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? Que reivindica a los pueblos originarios. Hoy pues, estamos también en un proceso nacional, por ejemplo, reivindicando a la población afrodescendiente, que no es originaria de nuestro país, de esta parte del continente, pero que se le está reconociendo como parte significativa e importante de la construcción de la identidad nacional. De la misma forma, pues no podemos negar todos estos procesos, ¿no? Como le decía, pues creo que no se trata de verlo en blanco y negro, ni con una visión maniqueísta de buenos y malos. Creo que lo importante es entender el proceso, comprenderlo, analizarlo y desde luego estar siempre abiertos al análisis y a la discusión, ¿no? Pues la misión al situarse en este espacio, de manera natural, digamos el casco histórico, pues surge en la inmediación, en la cercanía del templo, y en ese sentido el panteón debió haber estado en este mismo contexto. No sabemos exactamente en qué punto, pero es algo que se ha dado de manera natural en todos los pueblos. A partir si vemos, incluso en las ciudades se replica este modelo donde tenemos la iglesia, la plaza y el centro administrativo de gobierno, Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, Palacio Nacional. Y en ese sentido, pues es como van creciendo los pueblos, y seguramente conforme fueron poblándose, se fue dando la necesidad de ir trasladando el panteón cada vez más lejos, ¿no? Pero es muy probable que en este contexto sí existan evidencias de entierros, ¿no? Del periodo colonial. Sí debe ser algo, digamos a cierto punto esperado, ¿no? Pero no se ha documentado con certeza. No, porque es un proceso exactamente que se ha dado a lo largo de la vida de Loreto y de cada pueblo, ¿no? Probablemente en algunos lugares es más fácil identificar el panteón porque quedó, por ejemplo, en el caso de San Javier, quedó a un costado del arroyo donde aún no se ha poblado, pero en este caso, si el panteón estaba a unos metros de la misión en cualquier dirección, seguramente al paso de algunos años, conforme fueron construyéndose más casas y como fue llegando más gente y se fue estableciendo y empezó a tener alguna vocación comercial, se vio en la necesidad por temas incluso de salud pública, ¿no? de trasladarlo a otro lugar, ¿no? Y esto lo vemos hasta nuestros días, como los panteones también se saturan y se van trasladando de cada vez más lejos, ¿no? de la población o a otros puntos. En algunas misiones hay restos. Sí, eso es algo también totalmente normal, que en algunas misiones se hubieran enterrado. Muchos de los misioneros tuvieron una estancia muy limitada. De eso hay registro pleno del movimiento que tuvieron de un lugar a otro, incluso los que salen expulsados. Pero sin duda debió haber habido población que fue enterrada en el contexto de las misiones. En San Javier, a un costado, en el atrio de la misión, hay algunas tumbas. No sería de extrañar que en el resto de las misiones que se han conservado en el espacio donde fueron fundadas, donde empezó la construcción del templo actual, existan algunas tumbas, ¿no? Y esto aquí y creo que en todo México, ¿no?
No se pierda la próxima edición de Cronos, las misiones peninsulares, herencia e identidad de Baja California.